¿No fue la última guía que hicimos, esa de is no y are no? Esa ¿Esa fue la misma, última? esa fue la última. Esa fue la última. Sí, Ah, esa ya, es la perfecto. última que realizamos, ¿ya? Ya, Después de esa ya, no hemos hecho ninguna. bien. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces estoy al día. Sí. Vamos a comenzar con la clase. Entonces, como les decía, se ve en su pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, hoy día tenemos la English Class Number 6, ¿ya? Que sería la clase número 6. Lo que le explicaba recién a su compañera. Esta es la clase 6, pero no es guía 6 la que voy a enviar. Porque en la última clase solamente fue una clase como de cierre, de repaso. Entonces no hubo actividad. Nos quedamos hasta la actividad 4. Entonces hoy día va a ser la actividad número 5. Y esa, como les digo, voy a tomar nota de este trimestre. Acuérdense que ya el segundo trimestre se acabó. Ahora estamos comenzando el trimestre número 3. Entonces esa nota que les voy a enviar ahora, o sea, la actividad ahora, va a ser para notas de este trimestre, el trimestre final ya que termina finales de noviembre, principio de diciembre, ya estaremos terminándola. Entonces, clase número 6, October 9. ¿Ya? Siempre muestro esto, ¿ya? My name is Andrés Moreno, ¿ya? English teacher, ahí está mi mail. Recuerden que las actividades las pueden seguir enviando a mi mail. Para mí es más fácil revisar en el mail, porque es más rápido también, porque uno revisa el computador y todo. Hay personas que me mandan las actividades a WhatsApp, que también las recibo. El punto solamente es que me demora un poco más en revisar. Imagínense estar revisando una pantalla de un celular, es un poco más compleja. Pero igual la recibo porque hay gente que no las puede enviar por mí. Y ese número de teléfono no lo tengo acá compartido, pero se lo voy a compartir al terminar la clase, cuando les comparta la guía, voy a compartir todos mis datos, ¿ya? El número de teléfono, el mail y todo, en caso de que quieran comunicarse conmigo. El objetivo de la clase de hoy, ¿ya? Vamos a learn about actions, ¿ya? Actions, acciones. Por ejemplo, si yo les digo acciones en español, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es una acción? An action. Si les ¿El digo verbo acción o acciones? ya, muy bien, ya. Acción es un verbo. Alguien me podría haber dicho, hablar, profesor, es una acción. Ya, o sea, son los verbos. Por ejemplo, Correr, saltar. correr, saltar, excelente. A eso quería llegar. Entonces, actions, cuando escribe la palabra action en inglés, se refiere a los verbos, ¿ya? Entonces, si estuviéramos en una clase de lenguaje de español, yo les diría, y recuerden que los verbos son las palabras terminadas en ar, ir, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, su compañero me dijo saltar, cantar, comer, dormir, ¿ya? Vivir, estudiar. Entonces son las actions, más conocidos como verbos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a diferenciar, porque las acciones en inglés, los verbos, se diferencian en inglés por su pasado. Lo que vamos a estar trabajando es la forma pasada de los verbos. Ya tanto la forma presente, ahí les voy a explicar, van a ir entendiendo cómo su forma pasada. O sea, yo poder decir, juego ahora, play, pero también poder decir que jugué ayer, I played yesterday, ¿ya? Y ese verbo se escribe de otra forma, tiene una característica y una forma de pronunciar distinta. Eso vamos muy bien a diferenciarlo, vamos a estar trabajando con los verbos. Entonces, aquí tengo pictures, ¿ya? Imágenes que son de action verbs. Ya tenemos diferentes acciones. ¿Ya? You have, quizás acciones que ustedes conocen, otras que no las habíamos visto. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera imagen, tenemos ahí una persona que está corriendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen que significa esa palabra que está abajo esa persona? Run. ¿Cómo me dirían? Correr, muy bien. Ahí tenemos, se dan cuenta que la acción termina en er, correr. No es corriendo, corrido, ¿ya? Es correr. ¿Ya? The second one, we have clean. Tenemos una persona que está barriendo. Ah, voy. ¿Ya? Ahí no sería limpiando. ¿Cuál sería la acción? Limpiar. Limpiar, excelente. Muy bien. Ahí ya están entendiendo un poco. Entonces, cuando nosotros hablamos de action y verbs, ¿ya? Tenemos que hablar de acciones que se pueden conjugar. Entonces, por eso nosotros no decimos limpié, limpiando, limpiado. No, es limpiar. ¿Ya? Limpiar. Así vamos a seguir avanzando con las demás. We have the verb dance, ¿ya? Que tenemos la palabra bailar, dance. Cuando ustedes vean dance, dancing, bailar. La última imagen, la cuarta imagen de la parte superior dice walk. Eso es cuando nosotros, ¿ya? ¿Han visto The Walking Dead?
que son los de la serie de los zombies. Ellos Caminar, pasan, caminantes. muy bien, lo único que hacen es caminar. Ya, por eso viene la palabra walking, ¿ya? Walking, Los caminar. caminantes. Sí, muy bien, caminantes. Entonces ahí viene la palabra walk, que es caminar. ¿Ya? Luego tenemos, ¿ya? El niño llorando, ¿ya? Que no es llorando. Entonces, ¿cuál sería la acción? Cry. Is crying. Llorar. Llorar, Llorar. muy bien, llorar. Luego tenemos un bebé, y la acción es crawl. ¿Qué es lo que hacen los bebés Gatear. antes de caminar? Gatear. Gatear, muy bien. No es gateando, gatear. Ya me voy a detener Gatear. aquí porque eso quiero que entiendan. Entonces, las acciones que estamos viendo son acciones que en español nosotros diríamos que son acciones infinitivas, ¿ya? Que las vemos con sus terminaciones are, ir, ¿ya? Ustedes si toman un diccionario en inglés, claro, a veces el problema que tienen es que dicen, oh, no sé cómo se dice dibujé. Claro, si ustedes se ponen a buscar la palabra dibujé en un diccionario en inglés, no la van a encontrar la palabra dibujar, ¿ya? Y ahí lo que les va a aparecer es el verbo dibujar. Al buscar dibujé, es difícil encontrarlo porque ese verbo ya está conjugado. Entonces, lo que yo diario les voy a mostrar es la conjugación de esos infinitivos en pasado. Entonces, nos vamos a enfocar en el pasado de los verbos. Pero antes, obviamente, vamos a ver un poco de vocabulario para que identifiquemos el presente. Ya vamos a seguir con un poquito de vocabulario. Tenemos dos personas ahí, fight. ¿Ya? ¿Qué es lo que, what is fight? ¿Qué estarían haciendo ellos? Pelear, combatir. Pelear, combatir, muy bien. Pelear, combatir. We have love, esa palabra que se escribe L-A-U-G-H, love, tiene una acción que está haciendo ahí, ¿está? Cuando uno muestra los dientes, algo divertido. Reír. Reír, muy bien. Reír, sonreír. ¿Ya? Puede ser reír, sonreír. Sonreír igual sirve. Sí, sonreír también sirve. ¿Ya? Love. Sonreír también, no sé si han escuchado la palabra smile. Smile, smiling. ¿Ya? Sí, smile. Hay unos monitos que es un emoji que es riendo y se dice smile. Eso también es sonreír. ¿Ya? Tenemos acá un niño en bicicleta. Bike is ride. Ride a bike. ¿Qué está haciendo en la bicicleta? A ver este verbo si lo conocemos. Ride. ¿Qué hago en una bicicleta al subirme? ¿Qué hago en un caballo al subirlo? ¿Cuál es la acción? Andar. Andar, muy Andar bien. en bicicleta. Andar en bicicleta, excelente. Esa palabra ride sería andar, ¿ya? Esa palabra ride que ustedes ven ahí, ustedes la pueden utilizar con una moto. Si yo me subo a una moto, ride a moto, ¿ya? Si yo me subo a una bicicleta, ride a bike. Si me subo a un caballo, ride a horse, ¿ya? Nos sirve para andar y para montar, ¿ya? Ese es como el significado de esa palabra. Ya luego tenemos a una persona escuchando música. Tenemos la niña está listen. What is listen? Escuchar. Escuchar, muy bien. La Escuchar. palabra uno la repite mucho en clases de inglés, porque uno dice listen, listen, listen to me, escúchenme, ¿ya? Listen, un Creo que verbo. usted nos habló de eso del primer ciclo, parece. Sí, ¿ya? Muy bien, Que listen. usted siempre iba, oír, listen. Sí, muy bien. Sí, son las acciones. Entonces aquí ven como acciones que nosotros hacemos al estudiar. Tenemos listen, después tenemos un niño con un libro, que sería read. ¿Qué está haciendo él? Leer. Leer, excelente, leer. Luego tenemos write. Ya estamos con el lapicito. Escribir. Escribir. Muy bien. Acá tenemos que está think. ¿Qué creen que está haciendo ese niño? Think. Pensar. Pensar. Muy bien, pensar. Luego tenemos una chef. Cook. ¿Qué sería cook? Cocinar. Cocinar. Very good, excelente. Luego tenemos climb. Cuando nosotros subimos Escalar. una montaña, escalar. Muy bien. Escalar. Escalar. Y por último, drink. ¿Qué está haciendo con ese vaso de agua? Beber. Beber, muy bien. Y acá les quiero, Drink. quiero diferenciar el verbo. Acá nosotros en español decimos tomar. Voy a tomar un jugo, voy a tomar agua. Ya, en inglés pasa que el verbo tomar es el verbo de tomar algo. Por ejemplo, yo tengo mi celular. Sí, eso es tomar. ¿Ya? Y en el caso de drink, como dijeron ahí, es beber. Ya tienen que siempre relacionarlo con beber. Muy bien, estaba bien el vocabulario. Se vean muchas palabras. Entonces estas palabras, como les digo, son action verbs. Tenemos muchas palabras para que ustedes puedan asociar a verbos. ¿Ya? ¿Por qué les quería mostrar estas palabras? Estas palabras están en el infinitivo. El infinitivo es decir, terminación are, ir. Que eso también sería el presente.
Yo bailo, dance. Yo peleo, fight. Yo leo un libro, read a book. ¿Ya? Yo cocino, I cook. ¿Ya? Nos sirven para decir cosas que estamos haciendo ahora. En inglés, estas acciones se separan. ¿Ya? Las separamos en regular verbs y irregular verbs. O sea, verbos regulares y verbos irregulares. Cuando terminé, me avisáis para que te avance. ¿Ya? Acuérdense de su micrófono, por favor. ¿Ya? Apagarlo si no están, si están solo escuchando. Entonces tenemos regulars y irregular verbs. ¿Ya? Entonces los verbos regulares, ¿ya? Recuerden que ahora empezamos a hablar del pasado de cada verbo. Ya dice que all regular verbs add ed in simple past. O sea que en el pasado le agregamos algo. Fíjense bien esa palabra que está en azul. O esas dos letritas que están en azul. ¿Qué letritas son las que están en azul? ¿Qué letras ven ahí? Ed. Muy bien. Una E y una E. ¿Cierto? Es la terminación it. En inglés se dice it. Ya, entonces, por ejemplo, si yo les digo que un verbo es regular, en su pasado, ¿qué creen que hay que agregarle al final a esa palabra? It. It. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer ejemplo, que es he played football. ¿Se dan cuenta que está la palabra play? ¿Alguien sabe lo que significa play? Jugar. Jugar. Pero al agregarle cd, ¿qué creen que dice? Si es pasado. No dice jugar. ¿Qué diría? Jugamos. Jugaba. Jugaba o Jugaban. jugué. ¿Ya? Jugué. Entonces él dice, él jugó fútbol last Sunday. He played football last Sunday. Jugó fútbol. Al agregarle cd a este verbo, lo convertimos en voz pasada, en algo que ya hizo. No sé si se va entendiendo. ¿Me van siguiendo o no? ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? ¿Es? ¿Ya? Entonces, cuando yo les diga verbos regulares, les diga, busquen el pasado de estos verbos regulares, ustedes van a decir, ah, el profesor nos dijo que el verbo regular, nosotros les agregamos la terminación ed. ¿Ya? Veamos el otro verbo regular del ejemplo que está bajito. Dice, he cooked lunch last week. ¿Se acuerdan lo que era cook? Lo que hacemos en la cocina, cocinar, muy bien. Pero al agregarle el ed ya no es cocinar de ahora. O sea, sería pasado. ¿Qué diría ahí en español? Cocinaba. Cocinaba o cociné. ¿Ya? Ne. Cocinaba o cociné. Entonces ahí dice, he cooked lunch last week. Él cocinó el almuerzo, preparó el almuerzo last week, la semana pasada. Ya. Entonces, para ir así como redondeando los verbos regulares. Recuerden que los verbos regulares son los verbos que nosotros les agregamos la terminación ed en su pasado. ¿Ya? Recuerden eso. Regulares Eso hay que ponerlo después del verbo. ¿cómo se llama? Muy Después bien. del verbo. Porque ahora les voy, Después del verbo. ahora les voy a mostrar, quiero llegar justo a eso. Primero quiero que entiendan que cuando les digo verbos regulares es porque le agregamos el ed a su pasado. Y ahora les quiero mostrar lo siguiente. Entonces, fíjense acá. Vamos mirando aquí un poquito. Entonces, justo acá lo que me decía su compañero. Después, al final a esos verbos que le vamos a agregar la terminación ed. Acá lo que dice el primer recuadro que ven acá al lado izquierdo de su pantalla dice most verbs, ya, muchos verbos le agregamos ed. Entonces aquí tenemos muchos ejemplos. Tenemos el verbo visit, visitar. Y le agregamos el ed que da visit, visité. Tenemos el verbo start. ¿Juegan juego ustedes cuando juegan juego en el celular? Aparece la palabra start, que significa comenzar. No sé si se han dado cuenta. ¿Ya? Start. Ya, y al agregarle el started es comencé. Pasó de aquí, es pasado. ¿Ya? Tengo el verbo watch, que es mirar, y le agregué el ed y es watch, mire. ¿Ya? Y así tengo muchas acciones. Entonces lo que ustedes están viendo acá. Dame un segundito. ¿Ya? En todos estos verbos con la terminación ed, ¿ya? Tenían la terminación ed. Ahí está la terminación ed. Le agrego el ed, como decía su compañero, y los convierto en verbo en pasado. ¿Ya? Finish, work. Work significa trabajar. Le agrego el ed, work, trabajé. Walk significa caminar. Le agrego el ed, walked, caminé. ¿Ya? Y así con todos los verbos. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es agregarle el ed. ¿Qué pasa si yo les digo que un verbo regular termina en e? ¿Cuál sería la regla? Miren, fíjense bien. Todos estos verbos terminan en la letra e. Son regulares. Hay que agregarle ed
o solamente la D? ¿Qué es lo que observan ahí ustedes? La D Solamente la D. le Muy dicen bien. la E, ¿Ya? termina en la E. Ya, muy bien. No, ahí no le repitan la doble D. Entonces, por ejemplo, cuando un verbo termina en D, lo que dice aquí es verbs ending in I, en la letra E, ustedes le agregan solamente la D. Muy bien. Entonces tenemos el verbo like, que es gustar. Si quiero decir me gustó, liked. ¿Ya? Pasado. Dance es bailar, que lo tenemos acá. Dance. Bailo ahora. Si quiero decir bailé, danced. Y ahí le agrego letra. ¿Ya? Y ahí lo convierto en pasado. Close, que es cerrar. Close. Cerré, close. Con D. ¿Ya? Le agregamos solamente el ed. ¿Ya? Entonces, estas son como las reglas para esos verbos. No son complicadas porque casi la mayoría le agregamos ed. Lo que vamos a tener ojo es en los verbos que son terminados en Y. Solamente van a tener que tener ojo en los verbos que son terminados en Y, que son regulares. Hay dos reglas, ¿ya? Que las voy a explicar ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? Nos dice esta regla. Verbs ending vowel and I, nosotros le agregamos el ed. Le seguimos agregando el ed. Ejemplo, play, su pasado sería play. Le agregué el ed, ¿cierto? Enjoy, que es disfrutar, su pasado sería enjoy. Le agregué el ed. Stay es estar, su pasado sería stay. Le agregué el ed. ¿Alguien sabe qué significaría vowel, la palabra vowel? Dice vowel y Y. ¿En qué terminan estos verbos? Fíjense bien, al lado de la Y, ¿qué tienen? ¿Una vocal o una consonante? ¿Consonante, profe? Miren, fíjense bien, el verbo play tiene una vocal. vocal, muy bien, miren. Ah, Play vocal, una A. tiene una A, enjoy tiene una O, y stay tiene una A. Entonces, ¿qué dice esta regla? Que si el verbo termina en vocal y Y, ustedes le van a agregar solamente LD. O sea, seguimos con la misma regla anterior. Que ustedes a todos los verbos le agregan ed, si terminan en le vuelven a agregar la d, ya sería la segunda. Pero acá nos dice que vocal y le agregamos solamente la ed. Ya, pero fíjense abajo, entonces al final la regla más importante yo creo que es esta, la que está acá abajito. ¿Ya? Que es la única que cambia todo. Nos dice que si termina en consonante, la consonante hay en Y. ¿Qué sería consonante entonces? A ver si son observadores. Consonante. Si termina Muy en una bien. letra, consonante. Excelente. ¿Ya? Ya, no sé quién saluda. ¿Ya? Muy bien, consonante. Entonces, todos estos verbos terminan en Y y consonante. ¿Y qué va a pasar en ese caso? El único caso que es extremo que vamos a hacer un cambio. ¿Qué pasaría? ¿Qué terminación nos dice ahí? Que se cambia la I por IE. Muy bien, excelente. Ya, entonces, lo único que tienen que tener ojo ustedes, ya saben que los verbos regulares le agregamos ed al pasado, ¿cierto? No hay ningún problema. La única como excepción sería que se terminan en consonante Y. En ese caso, ustedes van a agregarle IED. Esa Y se reemplaza por la I latina y le agregan la terminación I. Ejemplo, study, consonante Y. Cambia a study, con IED, ¿cierto? Cry, que llorar, RY, o sea, consonante Y, cambia a cry, con I latina. Y por último, try, otra vez, consonante Y, cambia a try. ¿Ya? Entonces, estas son las acciones que se le llaman verbos regulares. Entonces, el verbo regular, vamos a volver acá atrásito. Déjenme limpiar la pantalla. Déjenme volver atrás. ¿Me equivoqué? Entonces, lo que quiero que tengan claro, todos los verbos regulares, ya, déjenme como ir cerrando este video. Todos los verbos regulares le agregamos ed, ¿cierto? Lo que tenemos que tener ojo son los que terminan en Y. ¿Y cuál es la regla que les explicaba? Los que terminan en consonante Y. ¿Ya? Si es consonante Y, lo único cambio que hay que hacer es agregarle I latina y LD. No sé si está claro la regla. Al final hay que tener ojo con esa regla, la de consonante Y. No sé si alguien tiene dudas con esa regla. ¿O les queda claro? Sí, profe, si la palabra termina en vocal o en Y, se le agrega ED normal, seguimos igual como antes. ed. Pero Claro. si está en Y, si termina en Y, y ed. Muy bien, consonante Y y ED, eso es todo.
Al final, en este recuadro, recuerden que esto se lo voy a enviar a ustedes, lo voy a enviar al grupo. Entonces, al final, quiero que pongan atención a la última regla que está acá, porque al final, si se dan cuenta, la primera regla nos dice que a muchos verbos le agregamos LD, ¿ya? Nos dice visitar, comenzar, le agregamos LD solamente. La segunda regla nos dice que si termina en E, agregamos la D, pues, pero es algo obvio. Si ustedes ven que terminan en E, agréguenle la D solamente, ¿ya? O sea, no es una regla como que... Después nos dice que si es vocal Y, le agregamos LD, pero seguimos agregando ED, ¿se dan cuenta? Al final, la única regla que nos hace cambiar es la de consonante Y. Entonces, al final hay que tener ojo con esto, esta regla que está al final. Entonces, recuerden, si el verbo es regular y tiene consonante Y, ustedes lo cambian a IE. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ejemplos como el study, el cry y el try. ¿Ya? Entonces, recuerden, verbos regulares, se le venga al tiro a su cabeza. Si yo les digo el pasado de un verbo regular, agréguele LD. ¿Ya? Y ahora faltan los segundos. ¿Ya? Pero esto ya, no sé si son más simples, pero aquí van a empezar a usar el diccionario, ¿no? Son los verbos regular, irregulares, ¿ya? Que lo que dice acá, que en el pasado, voy a leer lo que dice acá. Déjenme usar el lapicito otra vez. Lo que dicen los verbos irregulares, dice, vamos a quedar con esto, en su pasado. Lo que dice acá, dice, irregular verbs change completely. La palabra change significa cambiar. ¿Ya? Cambian completely, cambian completamente. O sea, acá no hay regla. Entonces, si yo les digo que un verbo es irregular, es porque cambia su pasado. ¿Ya? Su pasado cambia completamente. Ejemplo, acá tenemos el verbo go. ¿Qué significa go? Si alguien sabe. Vamos. Vamos, muy bien. Ir. Vamos o ir a un lugar. ¿Ya? Y miren su pasado. Went. Y si yo quiero decir fui a un lugar, voy a tener que decir went. Aquí no hay que agregarle de nada. Cambia completamente. ¿Ya? Vamos con el segundo. Eat. ¿Qué creen que está haciendo esa persona con ese pastel? Comer. Comer. Y ahora fíjense en el pasado. Empieza Comió. con A. Ate, comió. Pero se dan cuenta que cambió el verbo, no se parece en nada al presente. Vamos al segundo. Tenemos do, que significa hacer algo, hacer la tarea. Y ahora ese do cambió a... Hizo. Hizo. Ya, muy bien. Ya, entonces, todos estos verbos se llaman irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque en su pasado, past, lo bueno es que estamos hablando del pasado de los verbos, cambian completamente. Change completely, ¿ya? Entonces alguien me puede preguntar, profesor, entonces, ¿cómo sé que un verbo irregular y cómo sé su pasado? No sé si ustedes se acuerdan que cuando íbamos al colegio, siempre el profesor de inglés nos pasaba una lista de verbos, un listado de verbos gigante, ¿ya? Porque esa es la forma de aprenderlos, no hay otra, ¿ya? La única forma de aprenderse los verbos regulares es usándolos y ahora aprendiéndolos de memoria, ¿ya? Entonces, eso pasa con los verbos irregulares. Por eso los verbos irregulares, los que les explicaba anteriormente, son un poquito más simples, porque si yo les digo regular, ¿qué van a hacer ustedes en su pasado? ¿Qué le van a agregar? Ed. El ed, muy bien. Pero si yo les digo irregular, ¿qué tienen que hacer? Buscar el pasado de ese verbo, porque no hay otra forma, ¿ya? Y tenemos que buscarlo a través del diccionario, no sé, de un traductor, googlear cuál es el pasado del verbo, y en este caso tenemos que ayudarnos con las listas de verbos. Si usted pone listas de verbos en internet, ¿ya? Les va a aparecer una lista donde va a estar el presente, el pasado del verbo, y van a aparecer lo que son estos verbos, ¿ya? Entonces tenemos los verbos regulares y irregulares en inglés, que son lo que quería ver ahora. Para ir cerrando, ¿ya? Recuerden que después si se nos acaba el link, se vuelven a conectar al tiro, ¿ya? Porque me va a faltar tiempo para mostrarles la tarea, ¿ya? Y ahí les voy a explicar otras cositas, la actividad que vamos a hacer. Entonces vamos a ir cerrando. Entonces, lo que vimos hoy día fueron acciones, actions, ¿ya? ¿Qué tipo de acciones? ¿Alguien me puede decir cómo se llama la acción en inglés? Se dividían en dos. ¿En qué tipo? En verbo regular y irregular. Regular y irregular. Muy bien, excelente, very good. Ya tenemos los verbos regulares y irregulares. ¿Ya? ¿Qué característica tenían esos verbos regulares? Los regulares terminan en ed Muy bien. y si es consonante y ed. Muy bien, ya.
Entonces ahí lo que Y decía su y lo compañero. otro tenemos que buscarlo. Claro, la única irregulares. forma es buscarlo Sí, a través de buscarlo, un diccionario, un listado de verbos. Voy a Claro. volver atrás para lo que decía su compañero. Y entonces su compañero lo que me decía acá es muy correcto. Entonces me decía, todos los verbos regulares o regular verbs at ed. Le agregamos ld. ¿Ya? Y teníamos unas reglas. Pero la regla que más yo les dije que pusieran atención es la que dice él, que si termina en consonante en Y, solo los que terminan en consonante Y, ustedes van a hacer lo del IED, ¿ya? De cambiarle eso, ¿ya? IED. Esos son los verbos regulares. Y los irregulares, como dijo ahí su compañero, tenemos que buscarlo, vamos a tener que aprenderlo, aprender su pasado, a través de usarlo y todo, y de los listados de verbos, que por eso uno como profesor de inglés, usted siempre le entrega el listado de verbos, ¿ya? Entonces, para ya ir como así completando la acción, entonces nosotros tenemos los verbos regulares y irregulares, ¿ya? Los regulares, ed en su pasado, y los irregulares van cambiando. ¿Ya? ¿Para qué estamos viendo estos verbos? Para que ustedes no solamente describan acciones de la hora, porque nosotros la mayoría del tiempo hablamos en la hora. Si yo me pongo a describir lo que hice un día en inglés, voy a usar los verbos tal cual nosotros los conocemos y aparecen en un diccionario, en un listado. Today I work in the school. Hoy día yo trabajo en el colegio. I study English. Yo sigo estudiando inglés. I eat. Ya, yo comí, ahora estoy comiendo. Pero ahora si lo quiero decir en pasado, voy a tener que usar los otros verbos. Los regulares con el ed y los irregulares que cambian su forma. Entonces ahora al estudiar voy a tener que decir study con la ed al final. ¿No? Trabajar voy a tener que decir work con el ed al final. ¿No? Si fui a un lugar, no voy a poder decir go, voy a tener que decir went, fui a ese lugar. Entonces nos va a servir para ir cambiando el tiempo de las cosas que nosotros vamos describiendo y contando. ¿Ya? Entonces esa es la idea de ver los verbos regulares e irregulares. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si le queda algo en duda. ¿Queda claro? ¿Ya? El silencio profe, que me afirma, así que metí. si nadie me pregunta. ¿Ya? Profe, yo cisterna que me metí hace poco con el celular de mi hermana, que el mío se me quedó en la pega. Ya, no hay problema. Ya, entonces, después nos vamos a conectar al tiro terminando los 40 minutos, así que acuérdense, se vuelven a entrar y entramos. Dime. Que una compañera se le cerró porque tiene mala señal, Liz de primero y segundo B. ¿Quién es? ¿Cuál era? Liz de primero y segundo B se le cerró porque tiene mala señal ella. Ya. ¿Quién es la alumna? ¿No sabe el nombre? ¿No le dijo? Para verlo en la lista.